Vamos, Cami, ya empezó. Muy bien, bueno, esto es Esdras 4. Bueno, como compartían nuestros hermanos, había euforia y empezaban la construcción del templo. Y en el capítulo 4 aparecen unos personajes que son los enemigos de los judíos. ¿Qué pasó? Se dieron cuenta de que todos estos 42.000 o algo habían regresado a Jerusalén desde Babilonia y que habían empezado a construir el templo a Dios. Así que al ver a Zorobabel y a los jefes de los judíos, fueron estos enemigos. ¿Quiénes eran estos enemigos? ¿Se acuerdan que cuando se los llevaron cautivos a Babilonia habían quedado gente? Sí. ¿Quiénes eran? Los pobres, dejaron a algunos pobres como para que sigan trabajando en la tierra y algunos extranjeros que, ¿se acuerdan que en Reyes capítulo 17, creo que lo dio Lili, habían aparecido algunos de Samaria y se introdujeron y como que quisieron adorar, pero Dios no estaba con ellos cuando mandaron a los leones a matarlos porque no sabían nada de cómo adorar a Dios? Fueron cautivos y trajeron a los... Para que les enseñaran. Claro. Bueno, esa gente, extranjeros, habían quedado en Jerusalén. Entonces, todos estos, al ver que todos estos vinieron y estaban construyendo, fueron a Zorobabel y le dijeron, déjanos también ayudarlos a construir el templo, a ser parte de ustedes, porque bueno, nosotros también adoramos al mismo Dios. ¿Esto era verdad? ¿O era verdad? Está. Porque eso parece muy... Todo suena muy bien. ¿Cómo empecé? ¿Quiénes eran Claro. estos? Los... que quedaron. No, pero yo dije una palabra. Los enemigos. Muy bien. Atento. Entonces ellos fueron, bueno, nosotros también queremos ayudar y colaborar y bueno, quizás uno pensándolo bien, quizás diga, bueno, nos viene bien una mano, pero ellos tenían otras intenciones. Entonces Zorobabel y Josué y los jefes de los judíos contestaron, no nos conviene hacer alianza con ustedes, no podemos aceptar su ayuda, porque solo nosotros podemos reconstruir el templo a nuestro Dios, porque así lo ordenó, ¿quién? El rey Ciro. El rey Ciro, el rey de Persia. Entonces la gente que vivía allí, estos enemigos, ¿qué empezó a hacer? Empezó a tratar de desanimar a todo el pueblo, a todos los que estaban trabajando. Ellos se encargaron de desanimarlos, de atemorizarlos y de meterles miedo para que no construyan el templo. Y también le pagaron a algunos asistentes del gobierno para que no dejaran que sigan construyendo el templo. Y esto sucedió durante el reinado de Ciro y también el reinado de Darío, que es el próximo que después va a venir. Y cuando comenzó, reinó Ciro, reinó Darío. Durante estos dos reinados, toda esta gente fue que empezó a darles miedo, a desanimarlos, también como la palabra desánimo, también es como un sinónimo de desalentar, que desalentar significa debilitar las manos. Entonces toda esta gente se encargó de eso, de que no construyeran, de debilitarlos, de distraerlos y todo esto para que la obra de Dios no avance. Esto pasó en el reinado de Ciro y en el reinado de Darío. Cuando empezó a reinar en Persia Asuero, este nuevo rey, estos mismos enemigos, fueron a presentar una acusación contra ellos, a este rey Asuero. Tiempo después hubo otro rey que se llama Artajerjes. Y en el principio de su reinado, estos enemigos y muchos más que se aliaron, muchos gobernantes de otros lugares, asistentes, jueces, consejeros, se unieron para presentar una acusación en contra de los judíos, de los que estaban construyendo el templo. Y le mandaron una carta a este rey. Esta carta decía así: reciba, rey, esta información, gran rey Artajerjes, un gran saludo de nuestra parte, sus servidores. Queremos informarles que estos judíos que salieron de Babilonia y volvieron a Jerusalén están reconstruyendo esta ciudad rebelde y malvada. Y ya comenzaron, ya hicieron los cimientos y empezaron a levantar los muros de protección, y también le queremos hacer saber que cuando ellos terminen de reparar estos muros, la ciudad esté reconstruida, ellos no van a querer pagar nada, no van a querer pagar ni impuestos, ni ningún tesoro, y nuestro reinado va a sufrir pérdidas.
Todo esto le estaban informando de esta manera al rey. Y nosotros estamos a su servicio, su majestad. No podemos permitir que esto avance, que esto prospere. Por eso le enviamos esta información. Para que usted mande revisar los archivos del palacio y allí va a encontrar toda la historia de este pueblo, de esta nación. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Esta nación fue rebelde? Sí. O sea, toda la historia de Israel, ¿cómo fue? Horrible. O sea, y decía, no, porque estos siempre provocaban alborotos. Sí, eran rebeldes, sí, eran malvados, sí. Tenía razón. La fama la tenía. Claro, era verdad. Esa historia, o sea, hace 70 años, cuando todos los reyes que aprendimos. Entonces, él les dice, revisa los archivos y van a encontrar que esta nación es rebelde y peligrosa para todos los reyes y las provincias, y va a comprobar que en otros tiempos también hubo rebeliones entre ellos y por eso fue destruida. O sea, por eso fue lo que pasó, que se lo llevaron a Babilonia y fue destruido el templo. Queremos que su majestad sepa todo lo que está pasando acá y que si se reconstruye esta ciudad y se termina de reparar sus muros, usted ya no tendrá dominio sobre las provincias que está al oeste del río Éufrates, que era también todo lo que había David y Salomón habían llegado hasta reinar hasta ese lugar. Entonces decía, si ellos siguen avanzando, usted también va a perder poder sobre este territorio. Entonces, el rey Artajerjes le respondió y le dice, saludos del rey a todos los nombrados, a todos los que mandaron esta información, a todos los compañeros de Samaria, que eran estos samaritanos, los extranjeros que estaban ahí, dando esta acusación. He leído esta carta que me enviaron y ordené que se hiciera una investigación. Hemos encontrado que esta ciudad ya se había revelado, que sí era verdad, que eran rebeldes contra reyes y que en ella siempre hubo alborotos. O sea, todo lo que quizás estudiamos, el rey Artajerjes buscó y leyó, y sí, leyó toda la historia y todo lo que había pasado. También se comprobó que hubo en Jerusalén reyes poderosos que habían dominado en la provincia del río Éufrates, a quienes se le pagaba toda clase de impuestos. Por lo tanto, ¿qué dicen que dijo el rey Artajerjes? ¿Qué ordenó? Que dejen de construir. El rey Artajerjes dijo, por lo tanto, ordeno detener la reconstrucción de la ciudad hasta que reciban órdenes mías y hagan cumplir esta orden enseguida. Y entonces, cuando llegó esta carta a los enemigos de los de Judá, porque eran los de Judá y los de Benjamín que habían regresado, leyeron esta carta y fueron rápidamente a Jerusalén y obligaron a los judíos a detener sus trabajos con poder y con violencia. Así que le dijeron que terminen, que dejen de construir, seguramente, como dice la palabra, con violencia. Así que la reconstrucción del templo de Dios quedó suspendida. Y todo esto retrasó la reconstrucción 15 años. Así que 15 años estuvo parada la reconstrucción. Así que esto fue el trabajo que vinieron a hacer los enemigos, que también lo podemos ver como el enemigo también trabaja para oponerse, para que la obra de Dios avance en nuestras vidas. Todo lo que quiera venir a tentar hace que eso se retrasara, pero bueno, vamos a ver cómo sigue la historia. Bueno, Juli, más. Ahí donde estaba Cami. No, Cami. Seguimos con el capítulo 5, después que habló Cami que decían que habían mandado unos mensajes, ¿no? Bueno, el profeta Ageo y Zacarías, ¿no? Ellos agarraron y mandaron unos mensajes a Zorobabel y a Josué, ¿no? Diciendo que oyeran el mensaje diciendo para que tenían que construir el templo en Jerusalén. Que había estado en el principal del río Éufrates, como había dicho Éufrates, como había dicho Cami, que en ese lugar lo tenían que hacer. Y en ese lugar se aparece Tatnia, que era una gobernadora. Solamente se aparece ahí en ese momento, ¿no? Y también después aparece Setar Bonia, que era el que iba a estar ahí ayudando para la construcción de ese templo, ¿no? Y otros servidores que llegaron a Jerusalén y le preguntaron a los judíos, le preguntaron, ¿quién los mandó a construir el templo?
y quién eran ellos que habían ido a ese lugar. Entonces, y él le dijo que Dios estaba, que ellos estaban trabajando, que Dios lo había mandado, porque Dios estaba con él, porque Dios era Dios poderoso, ¿no? Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Se juntaron y se fueron hasta al rey Darío y le enviaron un mensaje contándole que ellos habían visto en la provincia del oeste de Eufrates que estaban construyendo un templo, y le dijeron: nosotros, rey, le venimos a contar que allí en ese lugar están construyendo un templo. Y entonces, y ellos dijeron: sí, nosotros preguntamos quién eran ellos, de dónde venían, quién nos mandaba, y bueno, y todo eso, ¿no? Y que lo estaban construyendo y que lo estaban haciendo con maderas, y que la obra estaba avanzando, ¿no? Bueno, y ellos le dijeron, ¿no?, que bueno, que ellos ahí en ese momento aparece el rey Nabucodonosor, que era de Babilonia, ¿no? Que en ese momento él, ¿se acuerdan que Agustín dijo de los untillillos que habían llevado? Bueno, en ese lugar estaban todo eso, pero él había derribado todo eso, o sea, había derribado todo eso, lo que habían hecho, que fue lo que había hecho en el rey, que era oro, plata y los utensilios. Entonces mandaron cautivo a Babilonia a todos en Jerusalén. Más tarde se aparece el rey Ciro de Persia, ¿no? Y les ordenó que construyeran el templo nuevamente. Y fueron de vuelta y llevaron todas esas cosas, los utensilios, lo que había sacado Nabucodonosor de ese lugar y que a él le había derribado todo, que él volviera a llevar todo y lo volviera a dejar en ese lugar. Y ahí entonces aparece Sebasat, que era gobernador de Judá, y él es el que en ese momento ayuda a construir el templo, ¿no? Que le había mandado, tenía una orden del rey de Ciro que lo tenía que volver a construir, que construya ahí, ¿no? Y puso a construir el templo, entonces lo estaban construyendo todavía. Entonces él dijo, sí, que lo estaban construyendo, pero que todavía no había terminado. Y después dijo el rey de Ciro, mandó una orden a decir que averiguara en todos los papeles, algo parecido como lo dijo de Cami, que sí realmente en ese lugar se estaba construyendo el templo, que averigüen si era verdad o no. Y hasta este momento solamente se dijo eso, que cualquier cosa que sepa que la avise. Y cualquier cosa que sepa que la avise. Mandamos un WhatsApp. Sí. Ya está. Algo de... Cualquier cosa por mensajero.